¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, este fin de semana tenemos una doble emisión de Canal Rural Noticias con 3 invitados muy especiales que en las últimas semanas han estado en la picota de todas las noticias, protestando en Plaza de Mayo, regalando frutas, cubriendo un espacio que parecía que había quedado descubierto. Vamos a hablar con los representantes de CAME. Hacemos la presentación habitual del programa y ya estamos con ellos. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 162 años de trayectoria junto al agro. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Aceite Zanoni, calidad de excelencia. Del campo de los productores, directo a tu mesa. Un producto de Agricultores Federados Argentinos, SCL. Y ya estamos entonces con la gente de CAME. Nos acompaña Raúl Rabín, presidente de Economías Regionales. Pablo Bernengo, director ejecutivo de CAME, y Ariel Borgo, de la Federación de Citrus de Entre Ríos, uno de los que tienen problemas, ¿o no? Y sí, exactamente. Creo que con las particularidades del sector y además con una problemática general que es de las economías regionales. Ahora vamos a empezar por Raúl. Contanos por qué CAME está tan metida en este tema. Porque hace 6 años un grupo de dirigentes, entre los que estaba yo en representación de la Federación Económica de Tucumán, decidimos armar este sector porque siempre se dice de que el interés es la medida de las acciones y no nos sentíamos representados por las entidades tradicionales. Y esto fue tan acertada en la decisión de CAME que a lo poco tiempo ya teníamos más de 200 entidades asociadas y hoy superamos las 420 entidades en todo el país y prácticamente todas las actividades, más de 32 complejos productivos que van desde la fruta fina de la Patagonia. Pero tradicionalmente CAME está más vinculado a otro tipo de empresa, ¿no? No tanto a la empresa. Bueno, CAME es la única entidad de cúpula nacional que gestiona las 3 actividades económicas del hombre. Nosotros somos la primaria, la industria secundaria y la terciaria, que es el comercio y servicio. De manera que, a diferencia de las otras entidades de cúpula, la CAME definió su política en defensa de la pequeña y mediana empresa argentina. Independientemente del rubro. PYME, independientemente del rubro y de la actividad en cada una de las regiones. Nosotros estamos en todas las regiones del país. CAME tiene 1.544 entidades de comercio, de industria y de producción asociadas. ¿Y cómo está estructurada CAME hoy, Pablo, con toda esta innovación de incursionar en áreas que no le eran propias? No, bueno, CAME tiene una red de más de 1.500 cámaras en cada uno de los pueblos, en el interior profundo, digamos, ahí está CAME. No nos olvidemos que CAME es una confederación y como tal está representado a través de las federaciones económicas de cada una de las provincias, más las cámaras de base, más algunas federaciones que también la componen, y eso hace un núcleo que realmente lo que estamos llevando, Carlos, es que nosotros acá tenemos la Federación del Citrus de Entre Ríos, y lo que ellos pretenden como base que son, nos hacen el puente a nosotros para que gestionemos. Digamos, seamos el vínculo y poder llegar, que ellos lleguen al funcionario de turno que necesitan para que les dé respuesta a sus problemas. Ahora, en el caso, si no son atendidas. Ahora, en el caso tuyo, por ejemplo, vos sos productor. Exacto. Y estás nucleado con un grupo de productores que forman la Federación de Cítricos. Exacto. No son las empresas procesadoras ni las industrializadoras, no, son productores. No. Representamos, de la Federación del Citrus representa a través, está nucleada por 4 asociaciones y representa a productores y empacadores de Entre Ríos. Es decir, que vos en CAME hoy tenés productores primarios. Productores primarios, todo el tema de agroindustria, porque también, sobre todo las pymes agroindustriales, hay procesos primarios que requieren una parte de industria. Y bueno, CAME, además de las economías regionales, atiende los demás sectores, de manera que en el caso de las federaciones, por ser entidad de tercer grado CAME, sus socios son federaciones y cámaras de base. Lo que hacemos es gestionar la política y las estrategias de cada una de nuestros asociados, porque no podríamos atender 32 complejos productivos totalmente distintos uno de otro,
con situaciones económicas distintas, con realidades distintas y actividades totalmente distintas. Entonces, cada una de las entidades asociadas son las que establecen la estrategia de gestión y las políticas de ese sector. Nosotros lo que hacemos como entidad de tercer grado es apoyar esa política y esas iniciativas y esas gestiones, como lo hemos hecho hace 2 semanas, acompañando a la Federación de Frutas del Río Negro y Neuquén en la Plaza de Mayo, como hemos hecho hace 4 semanas con el sector lechero argentino, que gran parte de esa lechería, 7 provincias argentinas, nos reunimos en Tucumán y emitimos un comunicado que fue público en todos los medios nacionales. De esa misma manera actuamos con la vitivinicultura, con el sector azucarero, tabacalero, fruta fina, olivicultura y los 32 complejos productivos que representamos. Así que están en todos lados menos en la región pampeana. También estamos en la región pampeana. Yo te lo dije. Espera, no te embales. Espera que me vas a copar todo el país. Vamos a hacer la pausa y después de la pausa seguimos con la gente de CAME, como vieron, se vinieron con todo hoy. Hacemos la pausa. Segundo bloque de esta edición de sábado de Canal Rural Noticias con Pablo Bernengo, Raúl Robín y Ariel Borgo. Y te habías embalado, porque yo te decía, te falta la zona pampeana, y no se metieron todavía. Y vos me decías que sí, también. Sí, en las actividades de cultivo intensivo, en la pampa húmeda básicamente, pero no en los cultivos extensivos que sí, la obviamente soja, el se trigo, defienden el maíz, solos. eso... Es la zona más rica del país, la que produce las mejores divisas. Pero lo que nosotros defendemos, que son los cultivos intensivos, somos los primeros tomadores de mano de obra del campo, porque medio jornal por hectárea utiliza la soja o el maíz, mientras que tampoco lo tiras en contra porque... Otros cultivos estamos entre 60 y 200 jornales por hectárea. El tabacalero está en 120. Hay mucha informalidad ahí, ¿no? Hay informalidad, hay temas culturales, hay mucho por trabajar. Y en eso nosotros asumimos el compromiso de apoyar las gestiones necesarias, pero nada se puede avanzar si no garantizamos rentabilidad a la producción primaria, sobre todo a esos sectores que son los que, quizás las zonas más ricas, son las zonas que son la base del sustento alimentario nacional, que generan riqueza todos los días, pero que sin embargo también son los centros de bolsones de pobreza de Argentina. También entendamos que no venimos de una situación floreciente, ¿sí? No, mira, ahí es algo interesante que de CAME lo venimos denunciando del 2011. Si uno ve en nuestra web, tenemos documentos muy críticos a la política de la anterior administración, donde las economías regionales están pasando. Algunos dicen que ustedes mal. apoyaban al gobierno anterior. No, a ver, si tener diálogo con los funcionarios de turno es estar apoyando, me parece que estamos equivocados. Creo que como entidad gremial, empresaria, que lo que es CAME, es realmente una responsabilidad tener un diálogo con gobierno que esté en la función pública y que tengamos que dar soluciones a nuestras bases. Lo que sí te voy a comentar es que esto que Raúl estaba contando, que generó gran revuelo y demás, el sector hortícola, que era un sector totalmente informal, es decir, las distintas cámaras o asociaciones de productores chicas no se conocían entre ellos. Y desde CAME lo estamos llevando cada 2 años a un congreso, a un encuentro de ellos mismos para discutir sus políticas, buenas prácticas agrícolas, llevar programas y proyectos, digamos, de meter medias sombras, riegos por aspersión, mejorar la calidad, es decir, y mejorar el precio. Que hoy hemos armado en Santa Fe, la Sociedad de Quintero de Santa Fe, tiene una feria todos los sábados, como lo hace también la de Tucumán, que es una copia, creo que lo que se ha hecho del mercado de Tucumán. Que lo que hacen es juntar las dos puntas. El productor baja con su producción y el consumidor viene, se junta, son 3.000, 4.000 familias que transitan y se llevan a un precio digno para ambas partes, un precio justo. Ahora, y ahí la brecha se achica. ¿Hoy qué les pasa? ¿No están teniendo relación con el gobierno actual? Estamos teniendo, hay una buena relación. Hace 2 días estuvimos con el secretario de Agricultura, con Ricky Negri.
Lo que ocurre es que ese buen diálogo no se... al gobierno no le cayó bien lo que hicieron en Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? De los problemas. Te decía, al gobierno no le cayó bien lo que hicieron en Plaza de Mayo hace un par de semanas. Lo que pasa es que, a ver, nosotros no es el problema desde ahora, no es que el problema lo tenemos desde hace 9 meses. Nosotros hace 4 o 5 años que venimos con el problema. Y los 9 meses fue quizás un periodo de gracia para implementar las medidas que se nos prometían en Claro, en en realidad vos lo que campaña. esperás es que te den a vos la misma respuesta que le dieron a otros sectores, por ejemplo. Claro, por ejemplo, esa diferenciación, porque se dice mucho, no, el gobierno lo primero que hizo fue ayudar al campo y beneficiar al campo. No todo el campo es lo mismo, ¿no? No todo el campo es lo mismo. A ver, las economías regionales tienen un 10% o menos de la zona productiva del país y tienen el 60 o 70% de la mano de obra productiva del país. O sea, no es lo mismo todo el campo. Y a Dios gracias que se pudo beneficiar a un sector, pero el otro sector que somos nosotros, o sea, estamos esperando medidas, porque nosotros tenemos que apuntar nuestra producción pensando en un horizonte. Hoy un citricultor tiene que salir a la chacra a pulverizar y a fertilizar su producción pensando en la producción del año que viene. Y no es lo mismo producir para industria, producir para mercado interno o producir para exportación. Son costos distintos. Yo lo que pido es un horizonte. ¿A dónde apunto? ¿A dónde voy? ¿A dónde camino? Pero vos tenés un gobierno hoy que no es propenso a ningún tipo de intervención, lo están viendo los tamberos, por ejemplo. Así es. ¿Y ustedes creen que eso es posible, que funcionen economías como la que planteaba Ariel o como la lechería? Bueno, es o un vos tema mismo? de decisión política del Estado y aparentemente no la tiene. Pero No, la decisión política esto que puede tiene es no generar intervenir. problemas muy profundos en la sociedad, porque esto genera cierre de tambos, como lo que ha sucedido en Santa Fe, genera cierre de plantaciones y abandono de plantaciones, como el tema del cítrico, las peras y manzanas, los olivos, que requieren generaciones para tener una buena plantación. Igual que el sector lechero, generaciones de aporte, de inversión, de búsqueda de mejor genética, de tecnología. Y resulta que ahora, para que sobrevivan, le estamos pidiendo subsidios. Nosotros no creemos en los subsidios, creemos en las políticas, en la intervención del Estado, dictando leyes desde el Congreso y haciendo Pero vos crees que las hay... leyes A ver, del vamos Estado. al caso de lechería, que lo sobrevolamos muy rápidamente. ¿Vos crees que eso se soluciona sentando las partes y repartiendo a cada uno lo que corresponde? ¿O tiene que haber otro tipo de política? Tiene que haber una política. Nosotros sostenemos que la lechería se soluciona dentro de la misma estructura de precios, no con un subsidio a los productores de $1. Eso sirve para solucionar un problema inmediato. Es un parche. Ya es un parche, no tiene sentido. Acá lo que hay que buscar es garantizar en la base de la producción, porque el productor primario es el único que no tiene garantizado rentabilidad. No tiene defensa. Un industrial o comerciante o exportador no le compra a un productor si no está seguro de ganar. Entonces es allí donde el Estado tiene que intervenir. Y de hecho interviene, porque el Estado está interviniendo en muchas actividades. Por ejemplo, Y bueno, fija precio en el sector petrolero, minero. petrolero. Cuando se enteró de que había un 30% de aumento en el precio del aceite en el mercado, se sentó con las industriales y arregló 4% para mezcla y 6% El sector para bancario. generador. Entonces, cuando acá el Estado quiere intervenir, interviene. Acá Y lo que necesitamos son el cumplimiento de políticas que hoy existen. La aplicación de la ley de los observatorios. Tampoco, Carlos, me parece que, a ver, hay parte del gabinete que está de acuerdo que la intervención del Estado tiene que estar presente, y sobre todo en estas cosas que se tienen que compensar, donde vos tenés el peor impuesto que tienen las economías regionales es la distancia, y donde vos no tenés un ferrocarril, y donde el 90% se hace por transporte terrestre, y el costo es altísimo. Entonces, ¿por qué un productor que es eficiente de pimentón en los valles calchaquíes no puede venir a llegar al mercado de Buenos Aires, al hipermercado o a los grandes centros, grandes concentraciones de urbanos, si a mí me entra el pimentón de Siria, donde el flete, vos lo conocés mejor que todos, el flete de Siria a Buenos Aires es mucho más barato que... Bueno, pero ustedes son una Buenos Aires. entidad de empresarios. Ahora después me van a contar qué piensan de los empresarios que actúan de otra manera, porque evidentemente esto es un problema del sector privado. Totalmente. En todas las profesiones hay de todo. Vos Bueno, fijate- espera, tenemos que ir a la pausa. Esperen que Acá- tenemos que ir a acá la no pausa. podemos- Esperá. Vamos a hacer la pausa y seguimos con la gente de CAME.
último bloque de este sábado de Canal Rural Noticias con Came. Vamos a seguir mañana domingo, por supuesto, pero yo les decía, ustedes me daban la sensación que como son una entidad de empresarios, no conocieran a los empresarios argentinos. Y cada empresario trata de tener la mayor rentabilidad de lo que hace. Pero es el Estado el que tiene que buscar, a través de la política, regular la participación de cada uno de ellos. ¿No te parece un contrasentido? Porque hasta hace 6 meses, 10 meses hablamos de que el Estado no tenía que intervenir en nada. No sé quién habló de eso. A ver, Carlos, Carlos, a ver, me parece que hay, definitivamente necesitamos tener políticas de Estado. A ver, cuando yo planto una planta de naranja, yo tengo que hacer un proyecto a 15 o 20 años, porque yo a los 6, 7 o 8 años recién empiezo a cosechar la primera fruta. O sea, yo tengo que tener un proyecto a largo plazo. Entonces, me parece que en la producción las políticas deben ser a largo plazo. Y en esto que vos decís del diálogo con el Estado y buscar la forma, me parece que hay que priorizar lo urgente y lo importante. O sea, hoy tenemos la necesidad de que el Estado intervenga en algunas cuestiones protegiendo las economías regionales. Pero lo importante sería fijar políticas que hagan que las economías regionales sean competitivas y que sean rentables. Entonces nosotros, a ver, yo no tengo ningún problema para producir calidad, para competir con calidad con el mundo. Ahora, si yo hago un proyecto a 15 años y viene un loco y me dice, no, vamos a hacer un dólar, un peso, o sea, me termina matando. O sea, ¿cómo hago yo para bajarle el interruptor a mis plantas y decirle hoy tienen que producir otra cosa? O sea, ahora, es imposible. Vos tenés que entender que la economía funciona como una globalidad. Exacto. Exacto, es más, yo creo... Con lo cual yo no te puedo poner un tipo de cambio que a lo mejor sería el que a vos te hace falta porque destrozo al resto de los sectores. No, pero va mucho de la mano de lo que hablábamos recién. O sea, no puede tener la misma mirada, una política laboral para un sector que necesita un medio jornal por hectárea, por ejemplo, hablando de producción, y que uno que precisa 50 o 100 jornales por hectárea. O sea, debe tener una mirada distinta. La carga impositiva sobre los sueldos de la persona es muy grande. A ver, no podemos competir con Uruguay, porque está entrando hoy Citrus de Uruguay a la Argentina, con la diferencia de gasoil que hay. Esto ya sea para producción como para flete, como decía Pablo. Los fletes en nosotros, en el consumo interno, en la producción y en toda la cadena de comercialización, o sea, tiene una incidencia muy grande. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que está haciéndose el que está atrás del televisor. ¿Cómo hacías antes? ¿Cómo antes de? Antes del cambio de gobierno. No teníamos una presión fiscal del 40%. Hoy por cada producto que... No. ¿La presión fiscal anterior era menor? Que nosotros, a ver, arrancamos en el 2007, 2008, estabas con una presión fiscal del 25%. Hoy estás arriba del 40%. Por eso te hablaba de antes del cambio de gobierno. Pero Carlos, es que yo te dije que el problema nuestro viene desde hace 5 años. ¿No se cambió? O sea, hace 5 años, o sea más de 5 años que tenemos esta problemática. Lo que pasa es que, bueno, decimos, bueno, vamos a darle un tiempo de gracia a este gobierno. Y vos lo que ves es que ahora no hubo una reacción del gobierno para solucionarte el problema. Yo veo que la solución nosotros no la tenemos. Ahora, a ver, si vos me pedís... con decirte que hoy está entrando en el mercado fruta de Uruguay compitiendo con la nuestra, estamos en la zona nuestra, a Uruguay, tenemos 1000 metros, nos separa un río, o sea, no hay tanta diferencia en la forma y en los tiempos de producir. La diferencia son los costos, la competitividad. O sea, es como que vos me mandes a pelear y me subas al ring y me ates las manos. Ahora, sí. O sea, ¿cómo querés que haga? Yo lo que les digo es, y no es que no esté de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, pero tienen un gobierno que ha dejado que se importe soja, por ejemplo. Pero era parte del combo que se votaba cuando se decidió el cambio. Es decir, eso es lo que me parece que... Por eso vuelvo. Desde el 2011, CAME, venimos manifestándonos en este sector específicamente, siendo muy críticos en estas posiciones. El tema salarial, el tema del transporte, la logística, el tema del tipo de cambio atrasado o las retenciones que teníamos. A ver, el impuesto al cheque en el sector de las pymes nos afecta en forma directa. En una cadena de valor hay por lo menos una multiplicación de 4 a 7 veces ese 1.2% que se hace en el impuesto al cheque. Sí, es terrible. Tiene más incidencia de lo que eran las retenciones. Es decir, ¿por qué las economías regionales peleábamos por la quita de las retenciones, pero no era nuestro clavo, digamos, no era solucionar el tema en sí?
Nosotros teníamos un atraso de tipo de cambio, elevados costos impositivos, mano de obra, es decir, por a dónde es caro en la Argentina producir. Claro. A ver, Carlos, por ejemplo, con la medida del tipo de cambio, nosotros, antes de que asuma este gobierno, no podíamos levantar el teléfono para buscar un mercado para exportación, porque estábamos fuera del mundo. Con el tipo de cambio solucionamos más o menos alguna problemática y podemos llamar ahora. Pero igual no podemos ser competitivos. Claro, pues, lo que pasa es que junto con la devaluación te viene el crecimiento de todos los costos. Claro, por eso te digo. Tenemos que tener medidas a largo plazo. Esto, o sea, no hay una solución mágica. No ves hoy un proyecto a largo plazo. Vamos a sentarnos juntos, el sector privado, el sector político, y vamos a armar políticas de Estado. Poner parches para salvar una situación, pero que no sea una vida de poner parches. No puede ser que nosotros, cada contingencia climática que tengamos, el productor no pueda valerse por sí solo. Tenga que salir a regatear alguna emergencia al Estado. Si nosotros sabemos que hacemos un cultivo intensivo y que tenemos el tema del clima es algo que tenemos que prever. Vos hoy en realidad lo que estás reclamando es que te involucren en la solución del tema, porque no pareciera que están totalmente afuera ustedes. Claro, no estamos en la matriz productiva. Fíjate lo injusto que significa que un productor agropecuario, que es el generador del bien del que después todos ganen, el iniciador del proceso económico, tanto industrial como de generación de divisas, porque la agroindustria, desde una camisa que usa algodón, es el que tiene el capital, el que vive en el campo, el que da trabajo y vida a cada uno de los pueblos en Argentina, y sea el único que no pueda poner y tener garantizado un precio rentable. Y generalmente ninguna sujeto actividad, a las crisis. Raúl, ninguna actividad tiene garantizado el precio rentable. No, pero vamos a ser claros. Pero vamos a ser claros, todos los demás sectores van componiendo sus precios finales en función de sus costos. Y la única variable de ajuste del productor. Claro, la actividad agropecuaria nunca fue así, ni lo va a ser. ¿Cómo? ¿Qué actividad? La actividad agropecuaria. No, por eso. Pero la única que no puede poner su precio, el productor no puede poner su precio. No puede poner su precio. Pero Carlos, ¿no te llama la atención de que no es un sector de la economía regional que está mal, sino que vos hablas con la pera y la manzana y están mal, vos hablas con los olivicultores y no subsisten, vos hablas con los vitivinicultores y no subsisten, vos hablas con los porcinos y la problemática de que esté interviniendo, o sea, que estén importando porcinos de otros países, o sea, ya viene desde hace antes que nosotros todavía. O sea, son muchos los sectores, o todos los sectores de la economía regional y que hoy no tienen rentabilidad. O sea, eso no te genera un ruido, no te hace abrir el paraguas y decir, muchachos, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Pero espera, vamos, porque parecía que todos los males eran en el gobierno anterior, y muchos los hay del gobierno anterior, pero a mí lo que me preocupa es que ustedes están reclamando algo que me da la sensación que me están diciendo no nos escuchan ahora tampoco. No hay política, sí nos escuchan, no hay política. Y hay otro tema que creo que hay que dejar claro. La intervención del Estado no significa que haya un secretario de Comercio que defina qué es lo que tiene que hacer el Estado. Lo que estamos hablando de intervención del Estado es con leyes del Congreso, con resoluciones del gobierno y con el cumplimiento de las normas. Como en cualquier país del mundo. Pero bueno, acá se bastardió la intervención del Estado y entonces estamos pagando las consecuencias hoy. Pero es que nos vamos de un extremo a otro, Carlos, no me parece que no es así, problema. no es así la cuestión. Ese es el problema. Pero bueno, vamos a hacer una pausa hasta mañana. Tenemos que irnos porque ya se nos acabó el tiempo por hoy. Pero se está poniendo lindo. Mañana yo les voy a proponer una solución a ver qué piensan. Pero mañana. Espera.